Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad yo les voy a contar sobre el concepto de metáfora y el concepto de metonimia. Por lo general, la metáfora y la metonimia las entendemos en términos de recursos retóricos, propios de la poesía, por así decirlo. Mejor dicho, la metáfora y la metonimia son tropos retóricos, es decir, eh, que hay desplazamientos de significado. Son palabras que son usadas en un sentido que no es el habitual, una palabra, una construcción, que no está significando el sentido figurado, sino que justamente ese significado se desplaza. Por ejemplo, acá les he traído un poema de Alfonsina Storni, un fragmento. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. En este caso, he señalado la metáfora voy a dormir como una metáfora de la muerte construida en el poema, pero además también apoyada por el hecho de que Voy a dormir es el último poema que escribe Alfonsín Storni y que se publica luego de su muerte en el diario. En el otro poema, si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera, llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Este poema de Rafael Alberti, he identificado la voz como una metonimia, justamente de que la voz significa la profesión del poeta, por así decirlo. Eh, la voz como metonimia del poeta, por leerlo así, por traer unos pequeños ejemplos. Entonces, entendiéndolos, pensando desde esta perspectiva de lo retórico, podemos pensar algunas nociones de metáfora, como que sea entender una cosa en términos de otra. Podemos decirle que es una comparación sin nexo o donde se lide uno de los términos comparados. Las fórmulas más comunes son A es B, por ejemplo, tus ojos son lagos cristalinos, o B en lugar de A, tus lagos cristalinos me miraban profundo, por ejemplo, como por ejemplificar eh, esas fórmulas. La metonimia consiste en este caso, en este sentido retórico, en designar una cosa con el nombre de otra que está en una relación de continuidad, como por ejemplo la relación causa-efecto, continente-contenido, nombrar el lugar de precedencia por la cosa que de allí procede, nombrar la materia por el objeto, etc. En la metáfora, como recurso literario, entonces se asume que está fundado en la semejanza que tienen los objetos en la realidad. Hay una semejanza que une a esos dos términos comparados sin nexo, por ejemplo. También se asume que los objetos poseen nombres directamente. La metáfora se produce al llevar el nombre propio de un objeto a otro objeto. O sea, solo ese desplazamiento de significado que les mencioné en un primer momento para hablar del tropo retórico. Pero desde la lingüística cognitiva no la entendemos solo como un tropo literario y no solo funciona con fines estéticos, sino que desde este enfoque podemos ver a la metáfora y a la metonimia como un proceso cognitivo que impregna la vida cotidiana, no solo a nivel del lenguaje, sino también en cómo pensamos y cómo actuamos en el mundo. Entonces, la metáfora en la lingüística cognitiva va a ser un mecanismo que utiliza el ser humano para comprender y expresar situaciones complejas, sirviéndose de conceptos más básicos. Consiste en entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. Y esto lo hace nuestra mente permanentemente cuando construye conocimiento por medio del uso del lenguaje. Además, nuestro sistema conceptual
ordinario, del más común, es de naturaleza metafórica. Además de eso, son construcciones históricas en el sistema conceptual de cada cultura. No todas las culturas tienen las mismas metáforas para entender el mundo. Entonces, la metáfora, desde la lingüística cognitiva, tiene, podemos identificar dos partes, por así decirlo. Por un lado, las expresiones metafóricas, que son las realizaciones individuales de una metáfora conceptual. Esto es lo que sucede, lo que se escucha, lo que existe en el mundo, las expresiones metafóricas. Por ejemplo, el tren pasa solo una vez en la vida, va por la vida así nomás, me lo saqué de encima temprano, no pierdas tiempo en eso, he invertido mucho tiempo, gracias por tu tiempo, te faltan fundamentos si partimos de la base. Esas son expresiones metafóricas. Y esas expresiones metafóricas corresponden a metáforas conceptuales, que son los esquemas abstractos de esas expresiones metafóricas. Son entidades puramente mentales que agrupan expresiones metafóricas. Como por ejemplo, el tren pasa solo una vez en la vida, corresponde a la metáfora conceptual de que la vida es un viaje. Las tareas difíciles son cargas. Como metáfora conceptual, encontramos la expresión metafórica, me lo saqué de encima temprano, me saqué un peso de los hombros, etcétera. El tiempo es un objeto de valor, dinero, como metáfora conceptual, que ya les voy a contar un poco más. Y, por ejemplo, las teorías son edificios como metáfora conceptual que reúne las frases te faltan fundamentos, etcétera. Por ejemplo, vamos a ahondar un poquito más en la del tiempo es dinero. El tiempo es dinero en las sociedades industrializadas modernas. Esta metáfora la analizan Lakoff y Johnson mucho más profundamente en las metáforas de la vida cotidiana, que es el libro fundante para hablar de este tema. El tiempo es valioso y es un recurso limitado. Entonces, muchas cosas, al igual que el dinero, entonces, muchas cosas en relación al tiempo las entendemos con los términos del dinero. Por ejemplo, el, algunas actividades básicas están estructuradas en la relación dinero y tiempo. Por ejemplo, los salarios son por mes y por la cantidad de horas. Y ese es nuestro sueldo, por así decirlo. Las habitaciones de hotel se pagan por noche, los presupuestos anuales justamente. Son algunos de los ejemplos que nos permiten entender esta metáfora conceptual. Entonces, actuamos y concebimos al tiempo como un objeto que puede ser gastado, ahorrado o despilfarrado. En la metáfora em, se ponen en juego términos de dos dominios. Hay un dominio fuente, que es el que presta sus conceptos y da la estructura y que está más anclado en la experiencia, por ejemplo, el dinero. Y se proyecta a un dominio meta, que es lo que se busca referenciar, explicar o definir, que es lo más abstracto. Entre estos dos dominios hay correspondencias conceptuales que portan las valoraciones o lo que se quiere resaltar de, o la característica que se quiere trasladar del dominio fuente al dominio meta. Entonces, nuestro dominio fuente, pensando en la metáfora anterior, va a ser el dinero y el dominio meta es justamente el tiempo. Hablar de tiempo en términos de dinero. ¿Por qué pasa esto? Debido al experiencialismo, que es una de las corrientes de pensamiento que sigue la lingüística cognitiva, donde se tiene presente que el cuerpo y su interacción con el entorno motivan conceptos abstractos porque tiene relación con lo experiencial. Los seres humanos vivimos desde el cuerpo humano. Entonces, por eso, algunas cuestiones más abstractas, alejadas en cierto punto de la experiencia humana, buscamos entenderlas en términos de cosas más concretas. La metonimia. En la lingüística cognitiva, la metonimia es un tipo de referencia indirecta por la que aludimos a una entidad implícita a través de otra explícita.
Nos permite conceptualizar una cosa en virtud de su relación con otra, tiene una función referencial y, así como las correspondencias conceptuales que encontramos entre los dos dominios de la metáfora, en la parte del todo que elegimos se resalta una característica específica de ese todo que queremos mencionar, digamos. En este caso también tenemos las expresiones metonímicas o expresiones, que son estos, eh, las realizaciones reales de las metonimias. Necesitamos caras nuevas, me compré un cuatro puertas, pude ver un Picasso, estaba leyendo a Borges. Hoy no viene el bajo a ensayar, el Congreso tomó una decisión. Y tenemos su correspondiente concepto metonímico, que están sistematizados como los metafóricos y también organizan nuestro pensamiento y nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, necesitamos caras nuevas, me compré un cuatro puertas, va a corresponder al concepto metonímico del todo por la parte. Necesitamos caras nuevas, es que necesitamos gente nueva en total. El productor por el producto, un Picasso. No hablamos claramente no vimos a un Picasso, sino vimos una obra de Picasso o estaba leyendo un libro de Borges. El objeto por el usuario, hoy no viene el bajo a ensayar, significa que falta quien toque ese instrumento, que es por lo que es relevante en la banda. Y el Congreso toma una decisión, por ejemplo, consiste en el concepto metonímico de la institución por la gente responsable. No es el Congreso quien debate, quien decide, sino quienes componen ese Congreso. La metonimia, a diferencia de la metáfora, opera en un mismo dominio. No hay dos dominios, no hay un dominio fuente y un dominio beta, sino que es un solo dominio donde se activa un punto de referencia, o sea, se dice un punto de referencia, se menciona un punto de referencia como la entidad seleccionada para esa relación referencial que activa una zona del referente lógico, a lo que se está haciendo referencia a partir de esa mención. Entonces, la metáfora y la metonimia no son primariamente un asunto del lenguaje, sino de cognición, pues se utilizan para hablar, para razonar. La función que cumplen es de comprender mejor ciertos conceptos y no responde solo a propósitos estéticos, como habíamos comentado en un primer momento. Muchas veces no tiene nada que ver con la similitud que pueda haber entre los elementos. No es algo de poetas, sino que se usa sin mayor esfuerzo en la vida diaria de la gente común. Todos las usamos. Es inevitable como proceso del razonamiento humano. Además de eso, son sistemáticas y muchas veces pasan desapercibidas. No nos damos cuenta del origen metafórico de las cosas. Valoramos y nos comportamos de acuerdo a ellas. En esta segunda parte de la clase les he traído un pequeño resumen de un trabajo que yo realicé en el marco de una beca de investigación, donde trabajo justamente con las metáforas, pero de Messi en los discursos digitales. Por ejemplo, les he traído algunas de las expresiones metafóricas sobre Messi. Genio Leo genio, rey, leyenda, Messi is God, el rey es uno solo, el rey del fútbol, también, bueno, también tenemos la cabrita ahí. Te amamos, capitán, arrodíllense, llegó Dios a Miami. Sos un astro del fútbol, pero mucho más que eso, una persona tan buena, leal y con valores humanos inalterables. Buen padre, esposo, bueno, todo. No sé si tengo más. Bueno, em, las esas son las expresiones metafóricas, las cuales podemos relacionar con las metáforas conceptuales que nos permiten enunciar a Messi como rey, Messi como el mejor, Messi como capitán, Messi como Dios, Messi como ejemplo, Messi como leyenda, genio, héroe o la metonimia del 10. Entonces,
Como les conté hace un ratito, en las correspondencias que hay entre los dominios utilizados en la metáfora, la fuente y la meta, está la valoración de los rasgos que se quieren resaltar de ese dominio meta, en este caso de Messi. Por ejemplo, en la metáfora rey, acá lo que yo hago es ir a recuperar la definición, el concepto de rey que circula en el imaginario social, de sustantivo masculino, monarca o príncipe soberano de un reino, hombre, animal o cosa del género masculino que por su excelencia sobresale entre los demás de su clase o especie. Entonces, por ejemplo, lo que yo identifico que son los rasgos que se trasladan del rey a Lionel Messi es que sea líder, que sea una figura de poder, esto de que es mejor que otros, que es el mejor. También la noción de la soberanía sobre un pueblo. A veces se traslada la noción de linaje real a sus hijos o los herederos o Antonella la reina y justamente también la idea de realeza. Otro ejemplo, héroe, sustantivo masculino, personaje eminente que encarna los rasgos claves valorados en la cultura de origen. Comúnmente el héroe posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas para salvar a las personas del peligro por las que es reconocido. Entonces, identifico que los rasgos trasladables son, por ejemplo, realizar hazañas extraordinarias, ganar el mundial, ser un agente de salvación, ser una figura por un pueblo, representar los valores de la cultura y la idea de ser famoso, de la fama. Por último, les traigo el ejemplo de Dios, sustantivo masculino, ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo, deidad a la que dan o han dado culto a las diversas religiones politeístas, donde los rasgos que se trasladan, en mi opinión, es la idea de ser supremo y esto de ser digno de seguidores o ser digno de culto. Entonces, por ejemplo, si tomamos a Messi como el dominio meta de todas estas metáforas, encontramos que los dominios fuentes son muy variados. Por ejemplo, palabras expresiones que vienen de la monarquía, de la deidad, de lo épico mítico como ámbito o de lo sobrenatural. Y que los aspectos de la vida de Lionel Messi al que hacen referencia son también variados. Algunos aluden a Messi como líder o como símbolo nacional, algunas características de cómo es como persona, otras que tienen que ver con el deportista, con las características deportivas o también con las características físicas, como la pulga. Entonces, lo que yo propuse hacer en este trabajo es una categorización continua que vaya desde las metáforas que aluden al un lado más humano de Messi y otras que van hacia el lado menos humano. Rey es la que más aparece en todo el corpus que yo analicé, entonces por eso está con la coronita, además de que es un rey, pero esta es la propuesta que yo hago que nos permite pensar al dios, al astro, al extraterrestre como más alejado de lo humano, justamente, para irnos acercando de a poco, estando, por ejemplo, héroe en el medio, que es como una cosa entre lo humano y a la vez características que no tienen todos los humanos. Después también las más humanas, como maestro, padre, campeón de la vida, jefe, etcétera. Conclusiones para este tema. Hay decenas de metáforas conceptuales que vienen de dominios muy variados de la significación y que convergen en la figura de Lionel Messi y que le aportan matices de significación a esa imagen construida socialmente. Algunos de estos dominios pueden quedarnos lejanos, como la monarquía o lo militar, por ejemplo, eh, y
A partir del análisis y del continuum propuesto, podemos ver que Lionel Messi es considerado en el imaginario social como un ser que es distinto al resto, que es superior, que es un escalón más arriba que todos, siempre aludiendo a estas posiciones de jerarquía o de más alejadas del humano. Muchas gracias y les deseo mucha suerte.